El nanomundo es un ámbito fascinante de estudio e investigación, repleto de objetos diminutos que debido a su nanotamaño se escapan de nuestra percepción. Pero están más cerca de lo que pensamos, en lugares muy próximos y objetos cotidianos. La investigación científica en este ámbito está siendo fundamental para el desarrollo de nanomateriales, nanodispositivos y estrategias de fabricación que van a permitir revolucionar la manera de comunicarnos, transportarnos, diagnosticar y tratar enfermedades, producir y almacenar energía, detectar y eliminar la contaminación y hasta construir nuestros hogares. Sin duda, una nueva revolución industrial con grandes implicaciones sociales, tal y como argumenta Pedro Serena, doctor en Ciencias Físicas e investigador del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC. Una línea que ha permitido emprender un proyecto de estrecha colaboración entre el CSIC y la UNED, cuyo resultado ha sido la realización de esta serie de programas de televisión para dar a conocer el conocimiento científico en el ámbito de lo nano que actualmente se está produciendo en nuestro país. En el capítulo anterior, Pablo Aitor Postigo, científico titular del Instituto de Microelectrónica del CSIC, nos fue desvelando aspectos fundamentales de la nanofotónica. El ámbito de aplicación de esta ciencia es muy amplio. Su grupo de investigación está trabajando actualmente en la manera de mejorar la eficiencia de las células solares, que absorban mejor la energía solar para generar electricidad, así como en la construcción de fotones individuales para información cuántica y en el diseño y fabricación de dispositivos nanofotónicos como detectores de ADN. Precisamente de ADN y de nanotecnología aplicada a la biotecnología nos va a hablar nuestro invitado de hoy, Fernando Moreno Herrero, investigador científico del Centro Nacional de Biotecnología. Hola Fernando, estamos aquí en el Centro Nacional de Biotecnología, uno de los institutos del CSIC. ¿Nos puedes contar qué es lo que hacéis aquí? Bueno, en el laboratorio que yo dirijo, que es un laboratorio de biofísica molecular del Centro Nacional de Biotecnología, como bien has dicho, utilizamos técnicas nanotecnológicas para poder investigar cómo proteínas y ADN interaccionan y modifican estas moléculas de ADN de forma que se encargan de hacer tareas de mantenimiento y de reparación de moléculas de ADN. De acuerdo. ¿Y así a nivel general ya en el instituto? El centro es un centro de los más grandes del CSIC, hay casi 600 personas aquí trabajando, está dividido en diferentes departamentos y hay departamentos desde biología molecular, desde departamentos de plantas, de inmunología, de microscopía. Es un centro muy multidisciplinar, hay muchas personas trabajando en diferentes áreas y en todos ellos pues tienen un denominador común que es biotecnología o en mi caso pues nanobiotecnología. Entonces, en cuanto a la conexión, nos quedó claro que es muy multidisciplinar y así más concretamente, ¿cuáles son las conexiones que encuentras en la nanotecnología ya con la biología? Bueno, por una parte tienen una conexión fundamental básica, ¿no? O sea, se pueden aplicar técnicas de nanotecnología para poder investigar cómo los componentes fundamentales de las células, las proteínas, los ácidos nucleicos interaccionan entre sí, cómo funcionan, cuáles son los mecanismos que subyacen debajo de cada uno de estos verdaderas nanomáquinas, motores moleculares. Eso es una visión un poco fundamental donde has usado técnicas de nanotecnología, pero también
desarrollos nanotecnológicos se han aplicado a la biología y se están aplicando a la biología. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de las nanopartículas fluorescentes, los denominados puntos cuánticos. La aplicación de estos puntos cuánticos en la biología ha supuesto una auténtica revolución en cuanto a que ha desarrollado muchísimo todas las técnicas de fluorescencia. Y, por ejemplo, se están aplicando en desarrollos muy novedosos en secuenciación para poder aumentar el rendimiento de la secuenciación, poder secuenciar en mucho menos espacio de tiempo, grandes cantidades de información genética. Por ejemplo, me viene a la cabeza el dato de que el coste de la secuenciación de una base se reduce a la mitad aproximadamente cada 5 meses. Eso significa que hoy en día hacer un test genético con estas técnicas de secuenciación está al alcance de todas las personas o de muchas personas y está suponiendo una auténtica revolución de cara al conocimiento de predisposición genética hacia enfermedades y otros asuntos. ¿Y en qué momento, en estos momentos ya concretamente, qué es lo que estáis trabajando ya en el grupo de investigación? Sí, en el laboratorio que dirijo utilizamos técnicas de nanotecnología para poder investigar interacciones entre ADN y proteínas que están involucradas en el mantenimiento y reparación del ADN. Mediante estas técnicas somos capaces de seguir en tiempo real la actividad de una única proteína sobre una única molécula de ADN y ver cómo la modifica. Estas aproximaciones son novedosas, nunca se han hecho antes gracias a estas técnicas de nanotecnología. Entre las técnicas que utilizamos pues está el microscopio de fuerzas atómicas, están las pinzas ópticas y las pinzas magnéticas. Vale, de los microscopios de fuerzas atómicas ya nos han contado muchas personas cosas, pero las pinzas ópticas, pinzas magnéticas, ¿en qué consisten? Sí, estas técnicas permiten manipular objetos micrométricos. O sea, en ese sentido no es nano. Pero si uno manipula este objeto micrométrico y a este objeto micrométrico le ha unido una partícula nanométrica, por ejemplo una molécula de ADN, siguiendo la posición de estos objetos micrométricos podemos inferir el movimiento o la actividad de otras proteínas sobre estas moléculas de ADN. De forma que mediante estas técnicas de nanomicromanipulación podemos controlar la actividad o detectar la actividad de moléculas individuales de proteínas y de ADN. La palabra pinza se refiere a que en vez de utilizar una pinza como una herramienta de taller, esencialmente estáis haciendo lo mismo, pero utilizando campos magnéticos o campos ópticos, depende de la técnica. Sí, exacto. Con pinzas ópticas, en donde realmente hay una pinza, porque somos capaces de atrapar una partícula dieléctrica con una alta resolución. Realmente si es una pinza podemos coger esta partícula y moverla y colocarla en otro sitio. En pinzas magnéticas el concepto es un poquito diferente, porque con un campo magnético uno se puede confinar, lo que hacemos es atraer esas partículas magnéticas hacia el campo magnético. De forma que si esta partícula está unida con una molécula de ADN, lo que hacemos es estirar esta molécula de ADN. A partir de este estiramiento o esta elongación del ADN y la actividad que van a tener proteínas sobre este ADN, somos capaces de detectar los movimientos de esta partícula que estamos tirando. Claro, con estos sistemas de pinzas magnéticas, además de tirar, podemos girar, porque si movemos los imanes, lo que vamos a hacer es retorcer la molécula de ADN que está sujeta a esta partícula magnética. Entonces, efectivamente, vamos a poder superenrollar una única molécula de ADN. Y el entendimiento de todo este comportamiento tiene repercusiones, es biotecnología pura, pero puede tener repercusiones en medicina, seguramente. Claro, bueno, la investigación que nosotros hacemos es fundamental, es básica. O sea, queremos entender cómo esta proteína, que es importante en este proceso de reparación, funciona. Los procesos de reparación son fundamentales para el mantenimiento de la integridad de nuestros genes, nuestro genoma, y esto tiene implicaciones en enfermedades genéticas o en cáncer, por ejemplo. De forma que si uno conoce cómo funciona el mecanismo,
a partir de ese conocimiento uno puede desarrollar ideas para aplicar nuevas terapias o nuevos métodos para poder combatir un comportamiento anómalo de estas proteínas. ¿Algún conocimiento de los que generáis ha generado patente o ha sido transferido, o estáis todavía muy a nivel básico y eso es un paso posterior? De momento estamos en un primer estadio, estamos investigando el funcionamiento, un comportamiento básico de estas proteínas. Pero existen trabajos en los cuales han usado estas técnicas para poder ver la actividad de moléculas anticancerígenas a nivel particular de una molécula anticancerígena y una proteína. Es posible. Entonces, todo este gran desarrollo puede tener algunos frenos, algunos problemas. En nanotecnología parece que también hay ciertos riesgos. ¿Qué opinas de los riesgos de la nanotecnología y cómo pueden ser atajados? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Al fin y al cabo, lo que ha ocurrido es que ha habido una explosión de información, ¿no? Tenemos un acceso ingente a grandes cantidades de información. Y el acceso a la información tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos de cómo se usa esa información. Y aquí el ejemplo que a mí me gusta poner es el que hemos comentado antes de la secuenciación. Hoy en día es relativamente sencillo hacer un test genético y conocer predisposición hacia una determinada enfermedad. Esto tiene sus ventajas. Evidentemente, si uno puede poner medios para poder solucionar este problema que puede desarrollarse en un ser humano. Pero también tiene inconvenientes, porque esta información puede ser usada, por ejemplo, por aseguradoras médicas para impedir o que esta persona acceda a estos seguros médicos. El avance científico y tecnológico siempre tiene connotaciones éticas y estas deben ser reguladas y son difíciles de tratar, porque al fin y al cabo la ciencia es global, es competitiva, y cuando uno no puede hacer algo en un sitio, pues siempre va a haber otra persona que va a tener los medios para hacerla en otro sitio. Creo que tiene riesgos, efectivamente, la nanotecnología, cualquier avance científico siempre tiene riesgos, pero somos afortunadamente seres humanos y tenemos que ser capaces de delimitarlos y de racionalizarlos. ¿Y los riesgos piensas que han calado en la sociedad o todavía la sociedad conoce muy poco de lo que es la nanotecnología como para percibir siquiera sus riesgos? Bueno, yo creo que en general la sociedad tiene una percepción positiva de la nanotecnología. La ven como que representa un avance en nuestro conocimiento y considero que se piensa que esto va a llevar a una mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas. Aún así, yo creo que no es consciente del uso cotidiano que hay de nanotecnología en múltiples aspectos de nuestra vida, en múltiples utensilios. Y me gustaría poner algunos ejemplos, por ejemplo, en cosmética, en cremas solares o cremas que llaman anti-envejecimiento, pues hay partículas que en principio ayudan al uso, a la absorción, en recubrimientos, en herramientas, en desarrollo de nuevas prendas textiles que son más resistentes, más ligeras, etcétera, en lo que hemos hablado antes de la miniaturización de chips en nuestros ordenadores. O sea, está en todas partes, la velocidad en la que funcionan, la capacidad que tienen, etcétera. Todos estos son ejemplos en donde se están aplicando nanotecnologías y que la gente no es consciente, que los están usando día a día y que ya la tecnología ya está ahí. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. En el próximo capítulo contaremos con la colaboración de Ricardo García, investigador científico del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC, que está trabajando actualmente en el desarrollo del microscopio de fuerzas, considerado como el más preciso del mundo, con grandes aplicaciones en el campo de la biomedicina. No os lo perdáis, os esperamos.